Bien, chicos, con todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda César García. Hoy día nosotros vamos a ver el tema de las garantías constitucionales. ¿Ya? Ya veo a ver, vamos a ver, aquí está. Mm, Fabricio, muy buenas tardes. Angie, muy buenas tardes. Maricielo también está acá en el aula. Muy buenas tardes, chicos. Un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Lo que vamos a ver hoy día respecto a las garantías constitucionales, estas son consideradas mecanismos de protección de los derechos amparados en la Constitución, ¿no? Es decir, estas garantías constitucionales nos sirven para poder proteger nuestros derechos, pero dentro del territorio nacional. Si por A o B se agotaran todas las instancias y aún así no hemos podido respetar o hacer respetar nuestros derechos, lo que podríamos hacer en este caso ya es recurrir al derecho internacional, ¿no? Específicamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Recuerda que esta Convención Americana, o más fácil de recordar, pues es el Pacto de San José de Costa Rica. En este Pacto de San José de Costa Rica hay dos entidades, ¿verdad? En este Pacto de San José de Costa Rica hay dos entidades. Uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Comisión y Corte, ¿sí? Si quieres quejarte, si quieres recibir ayuda en el derecho internacional, tendrás que apelar a la comisión, ¿no? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir por si acaso. Las garantías constitucionales es una forma de proteger los derechos dentro del país. Si has agotado toda la vía interna y no han respetado tus derechos, puedes ir al derecho internacional, al Pacto de San José de Costa Rica, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso lo vamos a ver de todas maneras de vuelta para que quede claro. ¿Sí? Muy buenas tardes, Pedro. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es pasar la PPT para poder iniciar la clase. ¿Les parece, muchachos? Y chicos, no se olviden que tienen que dar su examen. Son 10 minutazos de examen, preguntas recontra simples en base a todo lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? A ver, a ver. Ay, ay. Ya, voy a salir un ratito porque no está respondiendo. Salgo y entro, ¿ya? Salgo y entro, al toque nomás. ¿Listo? Ya volvimos. A ver, ahora sí. Ya está, muchachos. Ahí está el tema que nos toca ver el día de hoy, que son las llamadas garantías constitucionales. Eh, Recuerden que le mencioné que las garantías constitucionales sirven para hacer proteger los derechos, pero dentro del territorio nacional, ¿no? O sea, dentro del Perú. Se observa que muchas veces los derechos son violentados o en su defecto hay amenaza de violación. Es decir, podríamos decir que entre los derechos humanos y el ejercicio pleno de estos derechos existe como una especie de separación, como una especie de divorcio, ¿no? Ante esa situación, ante esa especie de divorcio, lo que se busca es unirlo, ¿no?
Se busca unirlo. Y para unirlo, lo que se hace es interponer las garantías constitucionales. Entonces, estas garantías buscan que los derechos humanos y el ejercicio pleno de los derechos humanos se dé. Pero recuerda que esas garantías constitucionales son mecanismos de protección de los derechos dentro del territorio nacional. Entonces, si por acá vamos a poner que todo esto representa al Perú, ¿no? Las garantías constitucionales sirven para hacer prevalecer la vigencia de los derechos, pero solamente dentro del territorio nacional. Vamos a imaginar eh, que por alguna razón no se ha respetado su derecho, ¿no? De repente un poder judicial muy ineficiente, corrupción, dictadura, ¿ya? Vamos a imaginar que por alguna razón no se respete. Entonces, la persona, si ve que su garantía constitucional no ha procedido, esta persona ha interpuesto esa garantía a todas las instancias posibles y en ninguna de ellas ha procedido, entonces lo puede procesar en el derecho internacional, ¿no? En el famoso Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Vamos a poner acá, en el famoso Pacto de San José de Costa Rica, en la cual hay dos entidades, ¿no? ¿Te acuerdas? Uno de ellos viene a ser la Comisión Interamericana, ¿ya? Interamericana de Derechos Humanos, y el otro viene a ser la Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ahora, ¿quién puede presentar su queja ante dicha comisión? Lo pueden presentar las personas naturales, como usted y como yo, pero también lo pueden presentar los organismos no gubernamentales. ¿Quién presenta su queja ante la Corte Interamericana? Lo pueden presentar los propios países, pero también lo puede presentar la misma comisión, ¿no? O sea, la Comisión Interamericana. ¿Estamos bien? Entonces, una pregunta ahí bastante directa sería, ¿no? En el caso de que apele la persona al famoso Pacto de San José de Costa Rica, ¿ante quién podría presentar su queja? Se ve claramente ahí que a la única entidad a la cual podría presentar su queja como persona natural sería ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta comisión pues tendría que corroborar esa denuncia, incluso podría hasta venir al Perú para corroborar in situ lo que está sucediendo, ¿no? Y una vez que eso pase, la comisión establece una recomendación al país para que lo cumpla. Si el país no hiciera caso, entonces la misma comisión va a presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es esta corte la que verdaderamente va a tener que emitir una sentencia. O sea, ya no es una recomendación, sino una sentencia. ¿Estamos bien? Corremos esa parte. A ver, no he puesto su chat porque de repente están haciendo preguntas y yo no sé. A ver, déjenme un momentito mientras que en el teléfono voy a poner el chat de ustedes para ver si están haciendo una preguntita, ¿no? A ver, un momentito, vamos a ingresar al team. Interesante saber esto de las garantías constitucionales, ¿verdad? ¿Cuántas garantías constitucionales existen? Vamos a poner la contraseña. Existen 6 garantías constitucionales. 6. Con la constitución anterior, que era la constitución de 1979, habían 4 garantías, ¿no? Con la constitución del 79, 4 garantías. Con la Constitución de 1993, que es la Constitución vigente en la actualidad, son 6 garantías constitucionales. ¿Cuáles han sido las 2 garantías que han sido incorporadas? La acción de habeas data y la acción de cumplimiento. La acción de habeas data y la acción de cumplimiento son las 2 garantías que han sido incorporadas en la Constitución de 1993. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Ahí está. Muy bien.
A ver, así es, Fabricio. Muy bien, muy bien. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, Fabricio, esa es la respuesta, ¿no? Ah, claro, o sea, sí, ya, exacto, Fabricio, ¿no? Lo que ocurre es que si no le hacen caso a la Corte, entonces imagínate, ¿ah? Si el país no le hace caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces ahí hay un problemón. Hay un problemón, ¿por qué? Porque si no le hace caso a la Corte, significa que estamos hablando que ese país es una dictadura. Entonces, esa dictadura genera automáticamente pánico económico. Entonces, lo que va a ocurrir es que las inversiones dentro de ese país se van a ir. Los que están adentro se van a ir y los que están afuera no van a querer entrar. Entonces va a comenzar a existir una asfixia. Esa economía se va a asfixiar. Incluso los organismos internacionales tampoco le van a prestar dinero, ¿no? Y ese país pues va a entrar de mal en peor, ¿ya? Ahora, ahora, tenemos acá que las garantías constitucionales buscan reponer el estado anterior a la violación del derecho. Así, profesor, reponer el estado anterior a la violación del derecho, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, una persona está transitando libremente por la calle y de un momento a otro esta persona es secuestrada o, perdón, detenida de forma arbitraria, mejor, detenida de forma arbitraria. Entonces se interpone un habeas corpus específicamente para de esa manera reponer el estado anterior a la violación del derecho. ¿Cuál es el estado anterior a la violación del derecho? Cuando esta persona está libre, ¿verdad? Volvemos a repetir ese escenario. Una persona está transitando libremente por la calle, está libre, y de un momento a otro es detenido de forma arbitraria. Entonces, al ser detenido de forma arbitraria, significa que no existe una razón que justifique su detención, ¿verdad? Está siendo detenido de forma injusta. Entonces, se interpone un habeas corpus específicamente, ¿no? Que se conoce básicamente con el nombre de habeas corpus reparador o habeas corpus clásico. Entonces, este habeas corpus reparador o habeas corpus clásico busca reponer el estado anterior a la violación del derecho. ¿Y cuál es ese estado anterior a la violación del derecho? Cuando la persona está libre. ¿Qué pasaría si una persona es asesinada? La persona está muerta. ¿Sería válido poner ese habeas corpus reparador? ¿Sería válido poner ese habeas corpus clásico? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya no se puede reponer la situación anterior, ya que la persona ha sido asesinada. Entonces ya no sería válido volverlo a la vida. No se puede. ¿Te das cuenta? La siguiente situación es para frenar la violación del derecho, ¿no? A ver si hay preguntas, ¿no? Para frenar la violación del derecho. Eso es cuando existe una amenaza de violación del derecho, ¿no? Eso técnicamente se llama, pues, el habeas corpus preventivo, ¿no? Donde se presenta específicamente un habeas corpus para impedir que se amenace la violación del derecho a su libertad, por ejemplo. Pero esta amenaza de violación, oye, espera, la que estoy explicando es esta de acá, ¿qué tal el error? Esta de acá, ¿no? Para impedir que se viole el derecho, esa amenaza tiene que ser cierta e inminente. Si no, no procede. Si no, no procede. Y el de acá, para frenar la violación del derecho, es en el caso de las personas que están siendo torturadas. Ah,
Entonces, básicamente, para eso sirven las garantías constitucionales. A ver, permíteme poner acá las 6 garantías constitucionales que existen, ¿no? Tengo por acá al habeas corpus. Ahí está. El habeas data. La acción de amparo. La acción de cumplimiento. La acción popular. Y la llamada acción de inconstitucionalidad. Entonces, por acá tenemos 6 garantías constitucionales, ¿verdad? La acción de cumplimiento y la acción de habeas data, entre comillas, son garantías nuevas, ¿verdad? Porque aparecen recientemente con la Constitución de 1993. En cambio, las otras garantías ya habían aparecido ya con la Constitución del 79, ¿no? 79 y obviamente se han mantenido en esta Constitución, ¿no? ¿No? Ahora, ¿contra quién se interpone? Vamos a poner por acá. ¿Contra quién se interpone? ¿No? Es decir, ¿quién es el agresor? Acá vamos a agarrar esto con pinza, ¿ya? Vamos a agarrar esto con pinza. ¿Quién es el agresor? En el caso de las 4 primeras garantías, es decir, corpus, data, amparo y cumplimiento, el agresor va a tener que ser un ser humano, ¿no? Es decir, puede ser una persona como cualquiera, puede ser un funcionario o también puede ser una autoridad. Entonces, ese es el que está violentando un derecho de la persona. En el caso del popular y de inconstitucionalidad, el agresor es una norma, ¿no? Profesor, si una norma, por ejemplo, violenta la libertad individual, ¿se puede interponer un habeas corpus? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría interponer un habeas corpus si una norma violenta la libertad individual que es protegida por el habeas corpus? Bueno, en una primera instancia diríamos que no, ¿verdad? Porque el que violenta el derecho debe ser un ser humano. Pero existe un habeas corpus llamado el habeas corpus residual, ¿no? Entonces, es obviamente igual el habeas corpus, no solo que específicamente se le llama habeas corpus residual. Entonces, este habeas corpus residual procede contra resoluciones judiciales mal dadas, ¿verdad? Que atentan contra la libertad de la persona, ¿no? En este caso, cuando ya se habla de resoluciones judiciales, estamos hablando prácticamente de una específica direccionada a una persona, en la cual esta resolución está mal planteada, ¿ya? Pero tiene que ser una resolución judicial firme, o sea, que ya esté dada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una resolución en mi contra y yo presento mi queja, no presento el habeas corpus. Y esa resolución todavía no se ha dado, todavía no ha salido. Entonces presento mi habeas corpus y no va a proceder, no va a ser admisible, porque todavía no está la resolución. Ahora, cuando la resolución ya esté dada, recién ahí yo podré interponer mi habeas corpus, ¿ya? Esa es una variante muy interesante, ¿no? Entonces,
el habeas corpus residual, o si gusta también le puede llamar el habeas corpus contra resoluciones judiciales. ¿Sí? Esa es una observación, un dato. ¿Sí? Ahora, viene la pregunta. Ya sabemos acá contra quién se interpone. O sea, quién es el agresor, quién es el que dañó, quién es el que violentó el derecho, ¿no? Ahora, también puede ser, o decir, ¿no? ¿Ante quién se interpone? ¿Ante quién se interpone? ¿No? O sea, ¿ante quién presento mi queja? ¿No? En el caso de las 4 primeras garantías, eso se debe presentar ante el Poder Judicial. Este Poder Judicial lo revisa máximo en 2 instancias. Ahora, seguramente usted me dirá, pero profesor, ¿sabe qué? Yo tengo entendido que en el Poder Judicial eso se revisa en 3 instancias. Bueno, cuando son juicios, eso se revisa en 3 instancias. Cuando son juicios, en 3 instancias. Pero en el caso del habeas corpus, eso puede revisarse máximo en 2. Si en segunda instancia el Poder Judicial dispone que esa garantía que usted ha presentado no procede, no es válida, entonces eso va a ser revisado ¿por quién? Eso va a ser revisado por el llamado Tribunal Constitucional. Ahí está. Interesante, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la función de este Tribunal Constitucional, chicos? Mire, dice acá, conoce en última, o sea, es el último que lo conoce en última instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, data, amparo y cumplimiento. ¿Estamos bien? Ahí está. Interesante, ¿no? Bastante interesante esto. Ahora, ¿y si el Tribunal Constitucional dice que no procede el corpus, data, amparo y cumplimiento? ¿Qué podemos hacer? Si el Tribunal Constitucional dice que no procede el corpus, data, amparo y cumplimiento, lo que se puede hacer es apelar al derecho internacional, porque ya dentro de Perú ya no puedes hacer nada, ya que ha llegado a ese Tribunal Constitucional. En el caso de estas 2 garantías, la acción popular se interpone ante el Poder Judicial, específicamente ante la Corte Superior. Es la única garantía que se resuelve íntegramente en las instancias del Poder Judicial. Es la única, ¿no? Solamente en el Poder Judicial. La acción de inconstitucionalidad se resuelve en el Tribunal Constitucional. Algunos manifiestan que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, ¿no? Bueno, dice, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Pero en esencia no es así. En esencia el Tribunal Constitucional lo que controla es la constitucionalidad de las normas legales, ¿no? Las normas legales son las normas de nivel 2. Las normas legales son las normas de nivel 2. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es ver que esas normas de nivel 2 entren al sistema jurídico respetando lo estipulado por la Constitución política. Por eso es que se dice que el Tribunal Constitucional en esencia no controla la Constitución, porque la Constitución es la norma base. Lo que controla es la constitucionalidad de las normas de nivel legal. O sea, controla que esas normas de nivel legal, que esas normas de nivel 2 estén de acuerdo a lo estipulado por la Constitución política, que no la violenten en fondo o forma. Porque si eso pasara, entonces obviamente esa norma de nivel 2 sería inconstitucional. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? ¿O está complicado? ¿No?
tenemos que explicarlo despacio, ¿no? Para que se vaya a entender, ¿no? Entonces, si les preguntan en su examen, en el caso del habeas corpus, ¿el habeas corpus se puede interponer contra normas? Bueno, generalmente no, ¿no? Generalmente no, salvo el habeas corpus residual, también llamado el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Entonces, si una resolución judicial violenta tu libertad individual, pero tiene que ser una resolución judicial firme, dada, entonces ahí sí se puede interponer un habeas corpus. Entonces, esto de acá lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Entre comillas, ¿no? Porque obviamente es una situación excepcional, sí, muy interesante esto del habeas corpus residual, ¿no? ¿Sí? A ver si le tomamos una captura de pantalla a eso, muchachos. Vamos a darle 3 segunditos, ¿les parece? Ahí está. Así es, Fabricio. Eso está, este tema de garantías es bastante interesante, ¿no? ¿Sabía, por ejemplo, que había un habeas corpus correctivo? Este, este habeas corpus correctivo no busca que la persona salga libre, ¿no? Porque este habeas corpus correctivo básicamente se pone con las personas que ya han sido privadas de libertad, o sea, personas que están en prisión, ¿no? Pero estas personas interponen su habeas corpus, y específicamente se llama correctivo, porque ellos requieren estar en una prisión donde exista las mínimas condiciones de dignidad, pues, ¿no? O sea, eh, ellos dicen, ¿no? ¿Cómo voy a estar durmiendo en cartón? ¿Cómo voy a estar durmiendo en el piso? ¿No? Yo tengo que tener condiciones de dignidad. Y a veces ya tienen muchas condiciones de dignidad, ¿no? Porque en base a diferentes reportajes que han salido, hay presos que tienen hasta agua caliente, ¿no? Agua caliente, televisión con cable, restaurante, o sea, pareciera que están hospedados, ¿no? ¿Ah? Bien, ahí está. Chévere, bacán, Fabricio. Ahora vamos a borrar esta parte. Ya está. Entonces, acá está ya la definición de las garantías constitucionales y de las 6 garantías constitucionales que ya te mencioné. Recuerda que esta habeas data aparece recién con la Constitución Política de 1993, igual que la acción de cumplimiento. Entre comillas, podríamos decir que son garantías nuevas, ya que aparecen con la Constitución de 1993, ¿no? Recién aparece. Con la Constitución anterior de 1979 ya habían las 4 garantías, ¿no? Entonces diré 79-93, igual por acá, 79-93, ¿no? 79-93. Ahí. Profe, esa última garantía constitucional de 1900, de acción de inconstitucionalidad, obviamente hay diferentes casos que se presentan esas garantías, ¿no? En el año 2003, ya cuando había terminado pues, el gobierno de Alberto Fujimori, porque obviamente lo vacaron, ¿no? Y de ahí se fugó, ¿no? En el Perú se presentaron 5.000 ciudadanos dirigidos por este abogado Borea, ¿sí? Presentaron una acción de inconstitucionalidad con la norma emitida el año 1993. Interesante, ¿eh? En el 2003, 5.000 ciudadanos firmaron y presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la norma emitida en 1993. Es decir, lo presentaron contra la Constitución del 93. Y su sustento está que en el artículo 307 de la Constitución de 1979, repito, el sustento está
en que en el artículo 307 de la Constitución de 1979 estipula que esta Constitución, o sea, la Constitución del 79, no puede ser derogada por la fuerza. ¿Ah? Recuerda, el artículo 307 de la Constitución de 1979 dice no puede ser derogada por la fuerza y que la población e instituciones tienen la obligación de hacer respetar la Constitución del 79. Entonces dicen, ¿no? Fujimori autodisolvió el Congreso. Eso es inconstitucional. Desde ese momento se instaló en un gobierno de facto. Por lo tanto, desechó la Constitución del 79 por la fuerza. Entonces, esta Constitución del 93 es inconstitucional. Además, la Constitución del 79, en el mismo artículo 307 dice, ¿no? Esta Constitución no se puede ser disuelta por la fuerza. Si así pasara, esta Constitución seguirá estando en vigencia. Si así pasara, esta Constitución seguirá estando en vigencia. Entonces, el constitucionalista dice, se ha dado la Constitución del 93, pero es una Constitución que no vale. Todavía sigue en vigencia la Constitución de 1979. Es por eso que hoy en día, cuando se debate pues una nueva Constitución, le preguntan su postura, ¿no? ¿Usted quiere una nueva Constitución o usted quiere regresar a la Constitución del 79? Le preguntan, ¿por qué le preguntan la postura si usted quiere regresar a la Constitución de 1979? Por el artículo 307 de esta Constitución del 79, pues, porque si seguimos vigente con ese artículo, la Constitución del 79 todavía estaría vigente hoy en día y la Constitución del 93 no valdría. Interesante, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a avanzar. Entonces, tenemos acá a esta primera garantía constitucional. Esta primera garantía constitucional es el famoso habeas corpus, ¿no? ¿Listo? ¿Cuántos? ¿Ya estamos llegando más o no? Ahí está, ya somos 18 en el aula, ¿no? ¿De cuántos? Permíteme ver cuántos hay en el aula. ¿Cuántos son los matriculados? De 52. 52, bueno, sí, es un buen grupo, ¿no? Solo que están un poco tarde, ¿no? A ver, bien, vamos a continuar. Entonces, por acá tengo el habeas corpus, que en esencia, chicos, protege la libertad. En esencia va a proteger la libertad, ¿no? La libertad de la persona, la libertad individual y los derechos conexos. ¿Qué significa los derechos conexos? Los derechos conexos significa, pues, los derechos que se complementan a la libertad individual, ¿no? Podríamos encontrar dentro de este habeas corpus, voy a ponerlo acá en borrador porque no lo he puesto. Vamos a escribir acá. El habeas corpus reparador, o también llamado habeas corpus clásico, ¿no? Este habeas corpus reparador o habeas corpus clásico es un habeas corpus que busca recuperar la libertad, ¿no? La libertad, ¿no? Entonces, esto procede pues con personas que han sido privadas de su libertad de forma arbitraria, ¿no? Y busca reponer esa libertad de la persona, ¿no? O sea, eso es lo que generalmente se visualiza, ¿no? Pero ahí también podríamos tener el habeas corpus preventivo. Este habeas corpus preventivo procede en una situación, pues, donde existe una amenaza de violación de su libertad. Pero como te decía al inicio, pues, esa
amenaza de violación a su libertad debe ser cierta e inminente, ¿no? O sea que debe demostrarse que hay una amenaza seria a su libertad. Después tenemos el habeas corpus restringido. Este habeas corpus restringido procede, pues, en situaciones que involucran el traslado de las personas, ¿no? Entonces, están amenazando mi traslado, ¿no? Y eso puede ser, por ejemplo, cuando en las calles ponen rejas, ¿has visto? Cuando en las calles ponen rejas, esas rejas están limitando tu libertad de tránsito. Entonces, tú cómodamente puedes ir e interponer tu habeas corpus restringido, porque te están restringiendo tu libertad de tránsito, ¿no? Como también, pues, puede ser cuando existe algún tipo de impedimento de salida, ¿no? Ah, ya, profesor. ¿Qué más? Mira, ve. Eh, podemos poner también un habeas corpus correctivo. Este llamado habeas corpus correctivo es ya con aquellas personas que están bajo reja, ¿no? O sea, personas que ya están privadas de su libertad. No interponen un habeas corpus para ser liberados, no, 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 no. Sino presentan un habeas corpus porque ellos están exigiendo condiciones de dignidad, ¿no? Ellos están presos, pero exigen condiciones de dignidad, condiciones de vivir, pues, como seres humanos. Ah, ya, profesor. Entiendo, entiendo, ¿no? Y también, pues, es conveniente este caso excepcional de el habeas corpus residual, ¿no? El habeas corpus residual, o también llamado, pues, habeas corpus contra resoluciones judiciales. Bueno, pues en este caso, pues, cuando es el mismo Poder Judicial quien se equivoca, ¿no? O sea, sale una resolución debido a un error del Poder Judicial en la cual pues obviamente está restringiendo la libertad de la persona. Entonces esta persona inmediatamente interpondría pues ese habeas corpus residual, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado, porque en un inicio le expliqué, ¿no? Oiga, chicos, el habeas corpus, el data, el amparo y cumplimiento se interpone, pues, contra personas eh, que están vulnerando algún derecho relacionado a la misma persona, ¿no? Y procede cuando una norma, atenta, y la respuesta era no, ¿no? Salvo, pues, en este caso excepcional del habeas corpus residual, que es cuando una resolución judicial está yendo en contra, pues, de la libertad de la persona, ¿no? Bien. A ver, vamos a sacarle, pues, una capturaza de pantalla a esto para poner, pues, varios ejemplos sobre derechos protegidos por el habeas corpus. ¿Sí? A ver, vamos a darte unos 3 segunditos ahí. Ya está. Lo borro, ¿ah? Ahí está, chévere, Fabricio. Derechos protegidos por el habeas corpus. La integridad de la persona, ¿no? Tenemos el derecho a no ser sometido a torturas, tratos inhumanos, humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. Ah, ya, profesor. O sea que la persona no puede ser violentado para obtener declaraciones. No. Profe, pero si son delincuentes, esos delincuentes hay que torturarlos para que confiesen. No, 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 no. Todo está dentro de un estado de derecho. Un estado de derecho es un estado donde impera la ley. Todo se debe de hacer en base a la norma. ¿Ok? Y la norma dice que no podemos torturar. ¿Qué pasa cuando se realiza una tortura? Eh,
al ser torturado, las personas tienden a reconocer cosas que no han hecho. Imagínate que no sé si usted se ha paseado por el Museo de la Santa Inquisición, ahí por el Congreso, ¿no? Entonces, si usted ha ido a ese Museo de la Santa Inquisición, usted habrá visto ahí los mecanismos por los cuales torturaban a las personas, ¿no? Usted seguramente lo ha visto, ¿no? Y ahí, ya que a la persona la sujetaban con cadenas en los brazos, pero en las piernas les amarraban unas bolas de metal, peso, y de ahí a la persona la subían y la soltaban, ¿no? La subían y la soltaban y ¡pum! Aguantaban en un momento. Entonces la persona se quedaba a media altura y el peso de esas bolas hacía pues que las piernas se fracturen, se rompan, ¿no? O los amarraban por la espalda y los levantaban, ¿no? Con una cadena. Pucha, que ante ese tipo de torturas, muchachos, van a reconocer que han asesinado hasta Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy? Yo, va a decir, ¿no? Es por eso que no se puede torturar a las personas. Y toda confesión obtenida mediante una tortura no es válida. No es válida. Ahora, algunas personas podrían decir, pero entonces nunca va a reconocer la culpa de su delito. Bueno, está en su derecho, ¿no? Está en su derecho. Pero para eso, ahí está el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene dentro de sus funciones conducir la investigación de un delito. O sea, dice, conduce, toma las riendas en la investigación de un delito. Ahí el Ministerio Público es imparcial. Y si el Ministerio Público en esa investigación encuentra responsabilidad, el Ministerio Público va a ejercer su segunda función, que es la acción penal. O sea, va a establecer ahí la denuncia correspondiente. Ah, y se van a juicio y si en juicio se demuestra que es culpable, el juez le va a dar la sanción más alta, porque no ha querido ayudar, no se ha acogido a la confesión sincera, ha entorpecido la investigación. En cambio, si la persona ayuda y reconoce, igual lo sancionan, ¿no? Pero como ha querido ayudar, la sanción es un poco menos. ¿Ah? Entonces, no puede ser agredido. Se protege la integridad. Y la integridad, pues, obviamente tiene el lado de lo físico, psíquico y espiritual. Tiene esos tres ángulos la integridad, ¿no? Ahora, en el caso, pues, de la integridad física, muchos casos son notorios que la persona es agredida, ¿no? Eh, pero hay otros casos en los cuales la integridad se vulnera, pues, en el largo plazo, ¿no? Claro, así es, Fabricio. Ah, ya está, Paola, quería ir en plena pandemia. Y pues esta pandemia ponen restricciones, ¿no? Porque el otro día fui a hacer unas compras por el centro y me pasé por ahí, por este museo de la Santa Inquisición, y efectivamente, pues está cerrado, ¿sí? Estaba cerrado, ¿no? Bueno, en estas épocas, pues hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. La tasa de contagios, pues, está muy alta, ¿no? Ya uno se contagia en cualquier sitio, ¿no? Bien. A ver, entonces quería explicarte esta situación de la integridad física. Muchas veces no es notorio en el corto plazo, sino que la persona se da cuenta después, ¿no? Después, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están presas y los hacen dormir en el piso, ¿no? Entonces, el primer día resiste, el segundo resiste, pero después ya de estar 1 o 2 meses ahí durmiendo en el piso, la persona se enferma, ¿no? Neumonía, ¿no? Entonces, ahí hay un daño a la integridad física, pero a través de un proceso acumulativo, ¿ah? No es tan rápido, ¿no? El habeas corpus también protege la libertad de conciencia,
La conciencia es interna. La conciencia es el uso de nuestro razonamiento para poder hacer nuestras construcciones intelectuales. De esa manera, nosotros podemos interpretar el mundo. Ya, profesor, le entiendo pues que esa libertad de conciencia obviamente es un proceso interno, ¿no? Pero, ¿cómo demostrar entonces que están atentando contra mi libertad de conciencia? Si es interno. ¿Cómo? Bonita pregunta, ¿no? ¿Cómo poder demostrar que están violando tu libertad de conciencia? Ya, a ver. Todas las acciones que nosotros hagamos, nuestras opiniones, ¿no? Nuestros actos, están enlazados a tu conciencia, ¿no? Tu cerebro es el que piensa, el que analiza, y tus acciones y tus opiniones están encadenadas a eso. Entonces, como están encadenadas, si atentan contra tus acciones, contra tus expresiones, definitivamente también están atacando contra tu libertad de conciencia, porque ahí es el origen de donde salen tus opiniones y tus acciones. Ah, por ejemplo, en el caso de esta señora, Merian, ella es de Sudán, y en Sudán la mayoría de las personas practica el Islam. En el Islam, una mujer que se case con un varón de religión diferente es condenada como adúltera, y el adulterio es castigado con el azote. Y si renuncia al Islam, eh, es llamada o es condenada por apostasía. Y eso tiene pena de muerte a través de la horca. Entonces, esta señora se casó con un cristiano. Entonces, comprenderás, pues, cuál era su futuro. Y ella estaba embarazada. Y ella presenta su queja, ¿no? Al mundo internacional. Las ONGs toman ese pedido y ejercen una presión en Sudán bárbaro. 2 años después de estar encerrada en una cárcel donde ahí había dado a luz y su hijo se paraba enfermando por la humedad de la prisión, en Sudán la liberan. Y una vez que la liberan, ella se va. Profesor, ¿el habeas corpus protege tu libertad de conciencia? Sí. Y en esa libertad de conciencia, a través del uso de tu razonamiento, usted puede interpretar el mundo, usted se puede adherir a una religión, usted puede renunciar a una religión, puede adherirse a una corriente ideológica, política, filosófica. Eso le da su libertad de conciencia. ¿Es muy importante eso? Claro, es muy importante. Muy valiente esta señora, ¿no? Ahora, también el habeas corpus protege el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido. Compelido también significa obligado, ¿no? A declarar o reconocer culpa contra sí mismo, contra su cónyuge, contra pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Cuando hablamos de segundo de afinidad, estamos hablando de suegros y cuñados, ¿no? Suegros y cuñados. Cuando hablamos de cuarto grado de consanguinidad, estamos hablando de padres, hermanos, hijos, tíos, primos, ¿no? Abuelos. Entonces, una persona que es llamada, no pueden obligarlo a declarar en contra de sí mismo o obligado a declarar en contra de algún familiar. Si así lo hicieran, ¿qué va a interponer? Si así lo hicieran, lo que va a interponer es un habeas corpus. Ah, ya, o sea que a la persona no se le puede obligar a reconocer una culpa, ¿sí es? Esta persona ha asesinado a alguien, el único testigo es su hermano. A su hermano no se le puede obligar a que declare en contra del otro hermano. No lo pueden obligar. Si quisieran obligarlo, habeas corpus. El derecho del extranjero al que se le ha dado asilo político tiene derecho a no ser expulsado al país que lo persigue.
a Julián Assange, de los famosos Wikileaks, fue asilado por la Embajada de Ecuador en el Reino Unido durante el gobierno de Correa. Cuando terminó su gobierno de Correa, Lenín Moreno, el que asumió la presidencia después, le dijo a Julián: tu asilo ha terminado. Y Julián tuvo que abandonar la embajada. Y ni bien abandonó la embajada, la policía de inglesa estaba ahí. Lo detuvieron. Mira, ve tú. El derecho de los nacionales o extranjeros residentes, ¿no? O sea, los que viven acá, tenemos derecho a ingresar, a transitar por el país o a salir del país cuando nosotros queramos. Salvo pues exista un mandato judicial o aplicación de ley de extranjería o sanidad, ¿no? Salvo exista eso. Entonces, ahí ponía el escenario pues de la famosa reja, ¿no? Pucha, que ahora ponen rejas por todos lados, ¿no? Y entendemos por qué lo hacen, ¿no? Porque obviamente la delincuencia ha avanzado pues a una velocidad que ya uno no se siente seguro ni a la puerta de su casa, ¿eh? Pero esas rejas limitan la libertad de tránsito. Pregunto, si lo trasladamos al campo de la economía, ¿las veredas y las pistas son bienes públicos o bienes privados? Si lo llevamos a la economía, diremos pues esas pistas, esas veredas son bienes públicos. Y si son bienes públicos, no pueden privarnos a nosotros el uso de estos bienes. Así, profesor, claro, no pueden privarnos el uso de estos bienes. Ah, y al poner las rejas, ¿en qué lo están convirtiendo? Al poner esa reja, lo están convirtiendo en un bien privado. Ah, ya, profe, tiene razón, ¿no? Entonces, ahí específicamente se tendría que poner qué tipo de habeas corpus. Un habeas corpus restringido, ¿no? El derecho a no ser detenido por deudas. ¿Ah? El derecho a no ser detenido por deudas, muchachos. No nos pueden detener. Profe, si no le pago mi deuda al banco, no te pueden detener. Salvo que demuestren que los has estafado, ¿no? Ahora, esto de las deudas no se cumple en el caso de pensión de alimentos. Cuando es por pensión de alimentos, ante el incumplimiento de esa pensión, sí se puede. Van a detener a la persona. Profesor, ¿por qué ahora sí? Porque acá prima el interés superior del niño. Entonces, como prima el interés superior del niño, entonces ahí sí pueden encarcelar a la persona que está incumpliendo con el pago de la pensión a los niños. Profesor, pero si lo meten preso, entonces no va a pagar. Que lo metan preso. Va a ver cómo su familia, de donde sea, saca plata para pagar la pensión. A su propio. O sea que involucra también a la familia. Claro, claro que sí. También el habeas corpus interpone para ser asistido por un abogado. O sea, todos tenemos el derecho a ser asistido por un abogado en juicio. Y si no podemos pagarlo, el Estado nos va a brindar un abogado de oficio. El Estado nos brinda un abogado de oficio. Así es. Acá hay una pregunta, ¿no? Profesor, ¿y si nadie paga? Y si nadie paga, se queda preso. Se queda preso, ¿no? Y si por OB, profesor, paga y después ya no sigue pagando,
igual lo van a detener. Entonces, hay que pagar, pues, ¿no? Hay que pagar. Ahora, después viene esta garantía del habeas data que te mencionaba, pues, que es una garantía, entre comillas, nueva, ¿no? Digo entre comillas nueva porque sale recién con la Constitución del 93. Entonces, aquí dice habeas data, ¿no? O sea, data viene de dato, pues, ¿no? O sea, de dato. Esta garantía básicamente se interpone ante dos situaciones. Primero, se interpone para para exigir algún tipo de información pública. O sea, informaciones manejadas por entidades estatales. Entonces, si nosotros queremos alguna información de alguna entidad estatal, como por ejemplo los contratos sobre las compras que hace alguna municipalidad, tenemos derecho a pedirla. Pero obviamente el solicitar esa información involucra que nosotros hagamos un respectivo pago y que esperemos el tiempo que demore el trámite. Eso, caballero, se tiene que hacer, ¿no? O sea, no es que nosotros le pedimos a la municipalidad tal información y eso es gratis. No, no, no es así. Hay que hacer un pago, hay que pagar una tasa respectiva y esperar el tiempo que demora en entregarnos la información. Ahora, pero ¿qué pasaría pues, si no nos quieren dar la información? Entonces, si no nos quieren dar la información, ante ese proceso se va a interponer un habeas data, ¿no? Para exigir que nos den esa información que es pública. La segunda forma que procede este habeas data es para proteger la información relacionada a la intimidad de la familia, ¿no? La intimidad personal. Lo personal es todo lo relacionado a la familia, ¿no? Por ejemplo, escuchaba o leía, ¿no? Que en algún programa televisivo estaban entrevistando a Raúl Romero y en eso ponen la foto de sus hijos. Y Raúl Romero se incomodó, se fastidió. Yo no he visto el programa ni sé la edad de sus hijos, me imagino que son menores de edad. Entonces no se puede poner la imagen pues de ellos, ¿no? Porque está dentro de lo privado, ¿no? Dentro de lo privado. Y más aún pues en un mundo donde hay tanta delincuencia, donde los delincuentes también entran a las informaciones, ¿no? Paran visitando los Facebook de diferentes personas. Entonces, es por eso pues que no se puede poner, o no se debiera poner la foto de los niños, ¿no? ¿No? O a veces ponen fotos donde la gente es muy ostentosa, ¿no? Entonces los delincuentes están a la casa, muchachos. ¿Ah? Los delincuentes se meten, investigan, buscan quién va a ser su víctima, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. ¿Está bien? Ahora, viene la acción de amparo. Ahora, nos dice así de forma muy simple que la acción de amparo protege los demás derechos que no son protegidos por el habeas corpus y el habeas data. ¿Ya? Entonces, todos los demás derechos que no son protegidos por el habeas corpus y el habeas data, automáticamente se defienden a través de la llamada acción de amparo. ¿No? Por ejemplo, cuando una persona es despedida de forma arbitraria. Arbitrario y sin una razón que lo justifique, ¿no? Obviamente que las empresas sí pueden despedir a sus trabajadores, ¿eh? Pero tiene que haber una razón. Puede ser que la razón sea que la empresa está enfrentando una reducción de su producción, hay crisis. Entonces, si hay una reducción de su producción, entonces ya no va a poder necesitar pues a la cantidad de trabajadores que antes tenía. Entonces va a despedir, pues, ¿no? Obviamente, cuando lo despida, pues tiene que pagarle los beneficios de ley que le corresponde al trabajador, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, si hay una razón que lo justifique, pues el amparo no procedería, ¿no? Pero si se demuestra que hay un despido arbitrario, un despido sin una razón que lo justifique, entonces
ese trabajador presentará su acción de amparo y de ahí será reincorporado pues en su centro de labores. ¿Te das cuenta? Ya, perfecto. En el caso de la acción de cumplimiento, que es otra garantía constitucional, esta acción de cumplimiento se interpone para que el juez cumpla con una norma administrativa. Un clásico ejemplo que se pone en este escenario, ¿ya? Un clásico ejemplo que se pone en este escenario es cuando uno se convierte en padre, ¿no? Por derecho de paternidad, el padre tiene descanso 10 días. 10 días. Entonces va a la empresa y no le quieren dar ese descanso de 10 días. Entonces la persona afectada puede interponer una acción de cumplimiento para que esa norma se cumpla, pues muchachos, ¿no? Entonces, ¿es o no es importante esa acción de cumplimiento? ¿Mm? Y vemos que sí, ¿verdad? Esa acción de cumplimiento definitivamente es bastante importante, ¿no? Bien, muchachos. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a nuestro examen, ¿sí? Es muy importante entrar a nuestro examen. A ver, vamos a ver, no ha abierto su examen yo todavía. Su examen ya está colgado, ¿no? Vamos a ver, denme un segundo si gustan para mandarle su enlace, ¿no? A ver, un momentito, vamos a entrar. Que son básico 2, 0110. Básico 2, 0110. Este de acá. Bien, voy a compartir, copio el vínculo y acá por si acaso le mando el enlace, ¿no? Ahí está. Bien, muchachos. 10 minutazos. No está difícil el examen, está directo, es aplicativo, pa, pum, pum. Y regresamos en 10 minutos. ¿Sí? Bien. Acá yo de todas maneras me quedo si es que hay alguna duda.
Qué bien, chicos, ¿ah? Acabo de ver sus exámenes. 18 estudiantes han dado su examen. 18 de 18, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? Qué bueno, muchachos. Lo felicito. Lo felicito. El 100% del salón ha cumplido con su obligación de dar su examen. Excelente. Eso es muy bueno, muchachos. Promedio del aula, 18. Perdón, promedio del aula, 14. 18 estudiantes dieron el examen, el promedio es 14. Ahora acá estoy abriendo el Excel, ¿no? Hay varios de ustedes que han sacado 12, ¿ah? Y varios también han sacado 18. Es muy bueno, buenas notas, ¿ah? 12, 18 son buenas notas. A ver, vamos a grabar un ratito estas notas. A ver, ¿dónde está? Acá. Guardado. Ya está. A ver. Felicitaciones a Fabricio Ramos. Sacó puntaje perfecto. 18 de 18. También a los estudiantes Jorge Stalin, Diego Marcelo, Cristel Soraya, Daisy Ponciano han sacado 18. Felicitaciones, chicos, ¿ah? Por acá también encuentro a David Eduardo Sea, también sacó puntaje perfecto, 18, junto con Paola Alejandra Colchado, Angie Patricia Roca, también sacaron 18. Puntaje perfecto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Las felicitaciones del caso, ¿no? Las felicitaciones del caso. Y también para los chicos que han sacado 12, ¿no? Y para todos por cumplir con su responsabilidad de dar sus exámenes. Muy bien. Entonces, por acá vamos a continuar. Vamos a poner la PPT que corresponde. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Muy bien. A ver. Acá tenemos dos garantías constitucionales, las que faltaban, ¿no? En este caso está la acción de inconstitucionalidad y la acción popular, dos grandes normas. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? A ver, por acá. Esta garantía constitucional, la acción de inconstitucionalidad, lo que hace es controlar la constitucionalidad de las normas del nivel legal. Las normas de nivel legal son las famosas normas de nivel 2 que están acá, ¿no? Entonces, cuando te digo que busca controlar la constitucionalidad de estas normas de nivel 2, significa que debe controlar que estas normas sean elaboradas en base a lo estipulado por la Constitución política, ¿no? En base a lo estipulado por la Constitución política. Por ejemplo, cogemos por acá al llamado decreto de urgencia, ¿no? En este caso, esta norma llamada decreto de urgencia es una norma constitucional que se da ante una emergencia de tipo económica y financiera, ¿ya? Pero que no puede contener materia tributaria, ¿ya? Eso está estipulado en la Constitución. La Constitución política establece claramente que los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Ay, ay, ay. No contienen materia tributaria, muchachos, ¿ah? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si por ahí sale un decreto de urgencia que crea un tributo? Si por ahí encontramos a un decreto de urgencia que crea un tributo, entonces automáticamente diremos que eso es inconstitucional. ¿Qué te parece? ¿Verdad? ¿Quién tiene que ver eso? ¿Cuál es la entidad encargada de conocer la acción de inconstitucionalidad?
es el llamado Tribunal Constitucional. Entonces, aclaro, la función de este Tribunal Constitucional es vigilar la constitucionalidad de las normas ubicadas en el nivel 2, que son las que están encerradas ahí. Es decir, que esas normas de nivel 2 entren al sistema jurídico respetando lo previsto en la Constitución política. Si encontramos ahí que hay alguna norma de nivel 2 que no respeta lo establecido en la Constitución política, entonces lo que procede es una acción de inconstitucionalidad para mantener la supremacía de esta Constitución que está en el nivel 1 sobre las normas de nivel 2. ¿Está bien? Ahora, si volteamos el escenario y presentamos una garantía conocida con el nombre de la acción popular, esta acción popular lo que nos garantiza es la supremacía tanto de la Constitución política como las normas de nivel 2 sobre las normas infralegales. ¿Cuáles son esas normas infralegales? Esas normas infralegales son aquellas normas que están en el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5. Esas son las normas infralegales. Entonces, por ejemplo, si sale una norma, vamos a imaginar un decreto supremo, ¿no? En la cual, pues, vamos a imaginar que ese decreto supremo limita la libertad de tránsito de la persona. Bueno, es una norma que puede estar limitando la libertad de tránsito. Si la persona, alguna persona desee, bueno, podría interponer una acción popular porque estaría yendo en contra de lo que dice la Constitución política que protege la libertad de tránsito, ¿no? O puede hacerlo, ¿no? Pero una vez que llegue, lo más probable es que pase es que no lo admitan, ¿no? Porque obviamente se puede restringir la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de tránsito en un estado de emergencia, por ejemplo, ¿no? Hoy en día varios chicos preguntan, ¿no? Profesor, ¿nos pueden obligar a vacunar? Bueno, yo no te podría responder si esa vacuna, médicamente es eficiente o no, porque no es mi campo, ¿no? Pero sí te podría decir que sí, ¿no? O sea, sí puede restringir ciertas libertades. Estamos en una situación de estado de emergencia y bajo un estado de emergencia sí pueden suspender ciertas libertades y es por eso que pueden exigir el carnet de vacunación para poder entrar a sitios bastante concurridos, ¿no? Como por ejemplo, para entrar a los mercados nos pueden exigir la vacunación. Y para las personas mayores de 50 años, me parece que a partir del 23 ya te quieren carnet con 3 vacunas, ¿no? Lo cual, pues, sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Ahora, hoy día en la mañana vi unas noticias, el país, o sea, que se me va de la cabeza, ¿qué país es esa? Es un país europeo, donde ya van algo de 2.000 trabajadores del sector salud que están renunciando. 2.000 trabajadores de salud dicen, no, ya me voy, porque ya estoy enfermo psicológicamente de esto. Ya estoy sobresaturado. Alarmante, ¿no? ¿Qué pasa si ese mismo escenario se sigue repitiendo en todos los países? Porque el personal de salud de verdad es el que se está fajando.
Ellos se la están fajando y un aplauso para ellos y nuestros rezos por ellos y su familia, ¿verdad? Y también que le aumenten su salario porque es el sector que se está fajando. Ellos todos los días están yendo. Obviamente ponen en riesgo también su salud y el riesgo a sus familiares, ¿no? Ellos sí se la están fajando. Y obviamente es entendible que muchos de ellos ya no quieran estar porque psicológicamente están sobresaturados y están renunciando. Y la población, obviamente tenemos que entender, pues, ¿no? O sea, tenemos que entender que tenemos que cuidarnos, porque tampoco nosotros tenemos el derecho de sobresaturar el sector salud, porque los médicos obviamente también son personas y tienen familia, ¿no? O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros a actuar de forma irresponsable y contagiarnos y cargarlos a ellos, ¿no? Entonces, habría que ver esa parte también, ¿no? Entonces, eso también obviamente suma a las situaciones donde restringen ciertas libertades para obligar a las personas a vacunarse, ¿no? A ver, vamos por acá. A ver, parece que no hay preguntas. ¿Ya? Vamos con las preguntas entonces, ¿no? A ver, miremos por acá. ¿Qué cosa nos dice acá? Los directivos de una institución educativa elevaron un informe negativo sobre el desempeño de un docente a la unidad de gestión educativa local. Al ser notificada por esta entidad, la profesora solicita la copia de los documentos relacionados con su caso en reiteradas oportunidades, habiéndose denegado su pedido. ¿Qué garantía constitucional debe interponer la profesora para hacer valer sus derechos? ¿Qué cosa está solicitando la profesora? Su libertad, no, está solicitando información, ¿verdad? Y como no se la quieren brindar, como no se le quiere brindar esa información, ¿qué garantía podré interponer? Podré interponer un habeas data. Eso es lo que podría hacer. Podré interponer una garantía constitucional llamada el habeas data. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. En la pregunta número 2, ¿ya? En la pregunta número 2. Cuando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por condiciones específicas como en el Perú durante un estado de emergencia, ¿no? Un estado de emergencia se convoca, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, un terremoto, ¿no? Cuando hay perturbación del orden interno también, ¿no? Salvo por ya, en la cual se suspenden ciertos derechos como la libertad de tránsito y la inviolabilidad domiciliaria. Pero no se suspenden las garantías constitucionales como el habeas corpus y la acción de amparo. Esto se hace con la intención de evitar, ¿no? Obviamente se hace con la intención de evitar el abuso del poder estatal sobre la ciudadanía. Alternativa C, ¿no? Alternativa C. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Sabías tú que cuando un Estado latinoamericano decreta un estado de emergencia, automáticamente comunica eso al Pacto de San José de Costa Rica para que los países miembros estén observando el respeto de los derechos humanos dentro de ese país? Interesante, ¿no? Interesante porque es muy importante que no se vulnere los derechos de las personas. Si usted observara pues lo que ha pasado a lo largo de la historia acá en Latinoamérica, usted se va a indignar porque en diferentes países, en diferentes momentos, las mismas autoridades han violentado el derecho de las personas, ¿no? Países como Nicaragua, Honduras, ¿no? El Salvador, momentos en los cuales pues la misma policía era juez y policía a la vez, ¿no? Y han matado a un montón de personas con la intención de combatir la droga.
han matado a cualquier persona. Supuestamente en su investigación era consumidor o vendedor de droga y pum, lo mataban. Sin el debido proceso, ¿no? Imagínate. Imagínate, un juez se prepara para administrar justicia con pruebas, ¿no? El policía no recibe esa preparación. No recibe esa preparación de ser juez, de evaluar las pruebas. Simplemente, al mínimo caso, los mataban. Entonces, ¿cuántos inocentes habrán muerto allá? Ahora, 3. Pedro trabaja en una empresa de seguros y fue despedido arbitrariamente después de 20 años de servicio. Tras un proceso judicial, el juez ha determinado que sea repuesto a su centro laboral, pero el dueño de la empresa se niega rotundamente a recibirlo. ¿Qué garantía constitucional procede en esta situación? Bueno, en este caso ya hay una sentencia que ordena su reposición en ese centro laboral, ¿verdad? Pero el dueño de la empresa no quiere cumplir esa resolución, no quiere cumplir esa norma establecida. Entonces, lo que puede hacer Pedro es interponer una acción de cumplimiento para que ese juez cumpla con esa norma que se ha establecido, ¿no? Entonces, la respuesta en esta pregunta número 3 sería la famosa acción de cumplimiento. 4. A ver, vamos a ver si están respondiendo. Víctor, ahí está, muy bien, ¿ah? Tan que responde. Víctor es un docente ayacuchano que fue capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional durante una marcha pacífica, razón por la que sus parientes recurrieron al Poder Judicial para interponer una garantía constitucional denominada. En este caso, si es una marcha pacífica, no tendrían por qué detenerlo. Entonces, si esta persona en esa marcha pacífica está siendo detenido, eso involucraría pues que hay una detención arbitraria. Entonces, ante esa situación de una detención arbitraria, lo que tendría que interponer la familia sería una acción de habeas corpus. 5. Parece que hay que relacionar, ¿no? ¿Qué garantía constitucional protege los siguientes derechos respectivamente? ¿No? Derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar. Libertad. Eso es corpus. Eso es corpus. 2. Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa. Ese es amparo. Expresión religiosa es amparo. 1 corpus, 2 amparo. Inviolabilidad y secreto de documentos privados y de las comunicaciones. Ahí está el chuponeo telefónico. Ese es amparo. El derecho a no ser detenido por deudas. Eso es corpus. Salvo que la deuda sea por incumplimiento de los deberes alimenticios, ¿verdad? Entonces ahí pues sin ni hablar, la persona va presa. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Perfecto. Bien, muchachos. Ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes, muchachos, ¿ah? Muy bien, los felicito por ser bastante responsables con sus exámenes, ¿no? Nos vemos ya la próxima semana, chicos. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo y a estudiar duro. No se olviden que su examen está cada vez más cerca, ¿ya? Nos vemos, chicos. Nos vemos, Fabricio. Nos vemos todos en el salón, ¿no? Nos vemos, Angie, Sofía, Christopher, Cristel, David, Daisy, Jeremy, Joana, Jorge, Carol, bueno, a todos, ¿no? Maricielo, Paola, Pedro, Valerie. Nos vemos, muchachos. Cuídense.